Shalom, saludos queridos hermanos y amigos todos de la Escuela Hebraica. Bienvenidos otra vez a un estudio más de la Sagrada Escritura, de los temas que estamos desarrollando relativos a damas, mujeres insignes de la Biblia. Y no solamente por ser insignes e importantes, sino por la lección, el simbolismo que representan para nosotros en los últimos tiempos y las lecciones que podemos aprender de las vidas de ellas y también de las actitudes y sucesos de esas santas mujeres de la antigüedad. ¿Ok? Así que vamos a mostrar ahora el documento para comenzar. Ahí está. Hoy estudiamos sobre Rebeca. Rebeca y la elección. O sea, la palabra clave aquí es elección. Elegir, ser elegido, ser electo, ¿verdad? Ser escogido. Rebeca significa amable. Ese es un datito pequeño, pero esta muchacha, Rebeca, significa amable. Es como si se llamara amable, pero en hebreo es Rebeca. Entonces, pues empezamos con la primera pregunta. ¿En qué contexto cita el apóstol Pablo a Rebeca? ¿Y de qué manera o de qué no eran culpables aún los niños en el vientre de Rebeca y a quien ya había elegido Yahweh? Ok, enseguida empezamos con la lectura de Romanos capítulo 9, versos 10 al 12, que dice: y no solo esto, sino que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, nuestro padre Isaac, o Yitzhak, como se dice en hebreo. Sin embargo, antes de haber nacido y antes de haber obrado ni bien ni mal, para que se mantuviera el propósito de Elohim, o sea, el poderoso, por la libre elección del que llama, que es él, y no por las obras, se le dijo que el mayor servirá al menor. O sea, de los dos hijos principales, el mayor servirá al menor. Vamos a ver cómo se desarrolla esa profecía. Pregunta 2. ¿Por qué dice la escritura que Yahweh amó a Jacob, el favorito de Rebeca, y aborreció a Esaú? Entonces, la otra pregunta es: ¿habla Elohim de los gemelos en sí o habla de las naciones que descendieron de ellos cuando hizo esa afirmación? En Romanos 9, 13 y 14 dice: como está escrito, a Jacob amé y a Esaú desestimé. O sea, aunque otras traducciones dicen y a Esaú aborrecí, pero el sentido de esa frase no es igual en hebreo, no es igual que en español. Por eso aquí se ha traducido a Esaú desestimé. No es que lo aborreció ni que lo odió, pero lo desestimó. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. El mismo Pablo contesta su pregunta, ¿verdad? En Malaquía, capítulo 1, versos 2 al 4, dice: yo los he amado, dice Yahweh, pero ustedes dicen: ¿en qué nos amaste? Esaú no era hermano de Jacob, dice Yahweh, y aún así amé a Jacob y Esaú desestimé y desolé sus montes. ¿Ok? Este es un mensaje para Israel, que es descendiente de Isaac, ¿verdad? Más tarde, pues, de Jacob, pero originalmente el tronco o la raíz de ese pueblo fue Isaac. Abraham, por supuesto, y Isaac. Entonces, esa es como una profecía, en cierto modo, un poco velada. Dice ahí que a Jacob amé, hablando el Todopoderoso, y a Esaú desestimé y desolé sus montes, los montes de Esaú. O sea, ¿cuáles montes tenía Esaú? ¿Ve? Ese detalle de la profecía implica que él no está hablando directamente del personaje de Esaú, sino del pueblo que descendería de ese hombre, de Esaú, o Esaú, como dicen ahora los hebreos, o Esaú. ¿Ok?
O sea, que eso que que acabamos de leer es una profecía del destino de esos dos pueblos, que los descendientes de Jacob serían elegidos para un propósito especial, y sin embargo los descendientes de Esaú serían desestimados y desolé sus montes. Fíjense que ahí está hablando en cierto modo, el destino de esas naciones, porque acuérdense que la palabra montes en hebreo generalmente es un símbolo de qué, de pueblos, de naciones, de gobiernos. ¿Eh? Así que esa profecía se ha cumplido al pie de la letra, hermanos. El pueblo descendiente de Jacob, que es el pueblo de Israel, ha sido una nación bendecida siempre, aunque eso no quiere decir que nunca ha sufrido, ¿verdad? Ha sufrido persecuciones y de todo, pero ha sido favorecida del Creador, del Todopoderoso. Mientras que las naciones descendientes de Esaú, que son varias, este, fueron desestimadas y sus montes desolados. Indica que esas naciones no tendrían éxito en sus gobiernos, no tendrían bendiciones grandes en términos digamos, de bendiciones especiales, ¿verdad? Porque la bendición, por ejemplo, la lluvia es una bendición para todas las naciones. Ahí no importa si es elegido o no, la lluvia cae sobre buenos y malos. El sol sale sobre buenos y malos. La tierra produce, ¿verdad? Cosas para comer a buenos y a malos. Aunque a veces hay una diferencia, pero en muchas otras cosas, incluso en los productos de la tierra, el pueblo de Israel ha sido bendecido de una manera especial. Mientras que los descendientes de Esaú, al igual que los de Ismael, ¿verdad? Que van más o menos emparentados esos dos pueblos, pues generalmente han habitado en desiertos, ustedes lo saben, la historia está ahí. Generalmente han sido habitantes del desierto, nómadas y no con mucho éxito, digamos, financiero. Claro, todo el mundo ha tenido algún éxito, ¿verdad? Pero no han tenido tantas provisiones, tantas bendiciones y provisiones como las que ha tenido el pueblo de Israel históricamente. Con eso tiene que ver la palabra elección. Y sigue diciendo, desolé sus montes y abandoné su herencia a los chacales del desierto. Ahí está predicho, aunque en otros pasajes también se dice más claro, de que los descendientes de Esaú, al igual que, que los de Ismael, pues habitarán en los desiertos. Aunque Edom diga, hemos sido aplastados, pero volveremos a edificarlo arruinado, así dice Yahweh Elohim, ellos edificarán y yo destruiré. Y serán llamados tierra impía y pueblo siempre bajo la ira de Yahweh. Está hablando de los descendientes de Edom, sí, de Saúl, que viene siendo Edom, ¿verdad? De ahí vienen lo que llaman las tribus edomitas. Los edomitas que siempre fueron enemigos de Israel, siempre combatieron contra los hebreos, contra los israelitas. Y es parte de la historia y son detalles que tienen que ver con estas profecías que estamos tocando. Y todo. Continuamos. Primera Reyes 11:16 dice, Joab e Israel habitaron 6 meses allá hasta acabar con el sexo masculino de Edom. O sea, por una situación que no vamos a entrar ahora en esos detalles, hubo esa matanza, ¿verdad? De hombres, por eso dice ahí que acabaron con el sexo masculino de Edom. O sea, que siempre hubo esa pugna entre esos dos pueblos. Y en esta ocasión, este hombre, Joab e Israel, acabaron con el sexo masculino de Edom. O sea, de esa tribu, en cierto modo, o quizás de esa región en particular. Y en Segunda de Reyes 14:7 dice, Amasías mató también a 10,000 idumeos, son los descendientes de Esaú, los idumeos, en el Valle de la Sal. Tomó a Sela en batalla y la llamó Yoctel hasta hoy.
Así que estos son datos para ilustrar la enemistad que siempre hubo entre esos dos pueblos, ¿verdad? Israel y los edomitas. Entonces, el próximo subtema es la elección y predestinación condicional. Que conste que nosotros no creemos en la predestinación absoluta, como creen algunos cristianos, ¿verdad? Una predestinación absoluta de la que uno no puede salirse, pero sí nosotros no creemos en ese tipo de predestinación, pero creemos en un tipo de predestinación que se puede llamar condicional, o sea que depende de ciertas condiciones. Ok, vamos entonces a proseguir con la elección y predestinación condicional. ¿En qué está basada la elección y la predestinación de Yahweh? ¿Es condicional o es incondicional? Esa es la pregunta. En Romanos 8:29, 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, está hablando del pueblo de Israel, a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, que es el Mesías, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Israel estaba predestinado. Eso no tiene nada que ver con la salvación, ¿ok? Porque generalmente se relaciona la idea de la predestinación con la salvación. Unos son predestinados para salvarse y otros para perderse. No, esa no es la predestinación de la que habla las Sagradas Escrituras. En este caso es una predestinación a ser electos. ¿Ok? Y sigue diciendo segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, procuren tanto más afirmar su vocación. Vocación quiere decir llamamiento y elección. Ahí es donde está la predestinación condicional. Porque al hacer esto no caerán jamás. ¿Ok? O sea, pero eso quiere decir que según este pasaje, la predestinación que llamamos la elección es, mire cómo dice ahí, afirmar su vocación y elección. O sea, es algo que uno puede afirmar o puede incluso negar o rechazar. ¿Eh? Ese es el punto y la gran diferencia entre la elección o predestinación condicional y la predestinación supuesta incondicional. Revelación 17:14, la última parte dice, y los que estaban con él son llamados elegidos y fieles. No vamos a entrar en los detalles de ese pasaje, ¿verdad? Revelación, capítulo 17, tiene mucho material que explicar, pero hoy solamente estamos tocando frases o palabras que tienen que ver con la elección, que es el tema de Rebeca, en relación con Rebeca. Maravillosas posibilidades son provistas para cada uno que tiene fe en el Mesías. ¿Ok? Israel fue predestinado, elegido para ser el pueblo del Todopoderoso. Repito, nada que ver con la salvación o la perdición. Simplemente ser el pueblo del Todopoderoso. Y así los creyentes en el Mesías también han sido predestinados para ser discípulos del Mesías, pueblo del Mesías, que no necesariamente tiene que ver con la salvación. Claro que la salvación nos la provee el Mesías, pero es algo que nosotros tenemos que aceptar y podemos rechazar. Así que ese es el punto y la diferencia importante entre la predestinación condicional y la incondicional. Nosotros creemos en la predestinación condicional. La condición es que uno la acepte en primer lugar y permanezca en lo que requiere, lo que se requiere para ser elegido como pueblo de Israel, como pueblo del Todopoderoso. En el caso nuestro, injertados al tronco de Israel, venimos a ser pueblo de Israel también a través del Mesías, no por herencia, no porque seamos mejores que nadie, al contrario, por pura misericordia. Punto 4. ¿Para qué eligió Elohim a Rebeca? En hebreo se llama Rivka, pero pasó al español, así gracias al griego, pasó al español como Rebeca. ¿Para qué eligió Elohim a Rivka o a Rebeca y luego a su hijo Jacob?
o Jacob. ¿Y para qué nos ha escogido Yahweh a nosotros? Es la pregunta ahora. En Romanos 9, 23 y 24 dice que si lo hizo así para dar a conocer las riquezas de su gloria a los objetos de su misericordia, que somos nosotros, que preparó para su gloria, que es el Padre, a nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí está. Quiere decir que el pueblo predestinado, entre comillas, ¿verdad? No irremediablemente, sino por gracia. El pueblo llamado por gracia se constituye de dos grupos de personas. Los judíos por un lado y los gentiles por otro lado. Pero gentiles llamados a ser parte del pueblo hebreo, a ser injertados en el pueblo hebreo. O sea, no es gentiles allá que se quedan en su condición de paganos. No, son los gentiles que son convertidos del paganismo a la fe de Israel, que se hace a través del Mesías Yahushua, ¿ok? Que todos conocen como Jesús, pero ese es su nombre original y hebreo, Yahushua. Efesios 1, 4 y 5 nos dice algo más. Elohim nos eligió en él, en el Mesías, desde antes de la creación del mundo. Wow. Para que fuésemos santos, o sea, consagrados, dedicados y sin culpa ante él en amor. Somos sin culpa porque el Mesías nos libera del pecado, nos perdona los pecados en base a su sacrificio expiatorio. Y nos predestinó, ahí está otra vez la palabra predestinación, ¿verdad? Pero ya explicamos lo que significa. ¿Nos predestinó para qué? Para ser sus hijos adoptivos por el Mesías, conforme al afecto de su voluntad. No dice que nos predestinó para ser salvos, o fue que leí mal. No, otras personas quizá están enseñando que nos predestinó para ser salvos y por lo tanto eso es irrevocable. No, aquí no dice que nos predestinó para ser salvos. Aquí dice que nos predestinó para ser hijos adoptivos. ¿Cómo? Por medio de el Mesías. Ya, hasta ahí llega la predestinación. Si vamos a ser salvos o no, depende de una condición. Sencillo, de que nos mantengamos en el rebaño del Mesías, como siervos y discípulos del Mesías, y como seres que han sido lavados en cuanto al pecado por la sangre del Mesías. Mientras nos mantengamos en eso, y eso es importante, hermanos, aceptar y mantenernos en el Mesías. Mientras nos mantengamos en eso, entonces somos hijos adoptivos de el Todopoderoso por medio del Mesías. Ahí lo dice, no lo digo yo, lo dijo el gran apóstol Pablo, conforme al afecto de su voluntad. O sea, eso no se basa en que somos más lindos ni mejores que otros gentiles, no. Simplemente porque Él nos quiere y porque Él quiere ser nuestro Padre y Él nos llamó del paganismo gentil a la adoración verdadera del pueblo hebreo a través del Mesías. Qué lindo, hermanos. Eso es una gloria, una maravilla. Éramos gentiles, éramos paganos, pero ya no. Ahora somos israelitas, hebreos. No porque, o sea, no por la descendencia de la carne, sino por un llamado especial que él hizo a los gentiles. Y además de eso, porque nos mantenemos en la fe del Mesías. Si nos salimos de la fe del Mesías, ¿qué pasa? No lo digo yo. Se implican todos estos pasajes. Entonces dejamos de ser predestinados para eso, rechazamos la salvación y ya eso es otro tema. Punto 5. ¿A cuántos camellos dio de beber Rebeca con su cántaro? Esto es un detalle histórico que tiene mucho que ver. ¿Qué virtudes hallamos en Rebeca como elegida de Elohim? Recuerden los hermanos que no nos conocen bien,
que Elohim significa el poderoso, pero también el todopoderoso. Entonces, ¿qué virtudes hallamos en Rebeca como elegida de Elohim que debemos imitar? Okay. Ese es el punto del estudio de hoy. No estamos estudiando acerca de Rebeca porque Rebeca era linda. Eso no es. Hay unas virtudes especiales en ese, o claro, había, ¿verdad? Cuando vivía esas unas virtudes especiales en esa muchacha que necesitamos imitar. Génesis 24:10. Entonces el criado tomó, de Abraham se refiere, tomó 10 camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor o Nahor. Aquí quiero hacer un paréntesis para recalcar algo que he dicho antes, pero que es una palabra que ha sido muy, muy mal entendida en la cristiandad. Piensan que cuando llaman al Mesías, aunque ellos lo llaman Jesús, ¿verdad? Pero es el Mesías, Señor, ya eso quiere decir que es Dios. Nada que ver. La palabra Señor simplemente significa amo, maestro. Como en inglés, por ejemplo, hay una palabra más apropiada todavía que en español. Master, master. Y master significa amo, ¿ok? De ahí viene mister, que significa señor. Es lo mismo. Entonces, bueno, terminado el paréntesis, vamos a leer otra vez. Entonces el criado tomó 10 camellos de su señor, de su amo, y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor o su amo, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nahor. En Génesis 24:16 al 20, leemos, la joven, estábamos hablando de Rebeca ahora, la joven era de muy hermoso aspecto, virgen, que ningún varón había conocido. O sea, no es que era desconocida por allí, que nadie sabía de ella, sino que eso quiere decir en el lenguaje hebreo que ningún varón se había acostado sexualmente con ella. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía, o sea, para su casa. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Mira qué cosa. Y ella respondió, bebe, señor mío. Fíjense que ella está hablando con un siervo. ¿Mm? Está hablando con un siervo. ¿Y qué le dice? Bebe, señor mío. Otra vez, para que los hermanos estén claros, que la palabra señor, como en hebreo se dice Adón, y en griego se dice kurios, no tiene nada que ver con divinidad. Claro que muchos lo aplican a las deidades, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ver con eso. Bebe, señor mío. Y ese era un siervo, pero ella lo llama señor mío, porque era muy respetuosa. Era muy delicada, muy cortés. Esas son las cualidades de esa dama, de esa muchacha que era jovencita. Y de prisa bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber al siervo, que a quien ella llamaba mi señora. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y con rapidez vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo, una pila que habían, que preparaba para que los animales bebieran ahí. Y corrió otra vez al pozo, pero otra cosa, era al lado, cerca de la pila, y sacó agua para todos sus camellos. Hermanos, esas son las cualidades ejemplares de servicio, de respeto para los demás, incluso para un siervo como era ¿verdad? Un esclavo se puede decir. Y ella lo trató como si fuera es más, como si fuera un rey. Así debemos tratarnos unos a otros, hermanos. Eso es otro tema, pero bueno, de hecho, no es otro tema. Eso es parte del estudio de hoy. El tema de hoy es las cualidades de Rebeca que ilustran o que deberían ser cualidades nuestras también como discípulos del Mesías. ¿Ok? Génesis 24:25 dice, y añadió, después de darle agua a los camellos que llevaba este hombre,
Dice, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y un lugar para posar. O sea, que le ofreció posada, le ofreció alimentación, incluso para los camellos. Interesante. Eso es importante para ilustrarnos, enseñarnos la gran importancia de ser respetuosos, hospedadores o corteses, etcétera, ¿verdad? Todas esas cualidades que mostró esta muchacha son cualidades que debemos imitar. Simplemente, esto no tiene que ver con nada con religión, hermano. Estas son cualidades, digamos, incluso se pueden clasificar como cualidades sociales, morales, éticas más bien, éticas. ¿Eh? La ética tiene que ver con el trato de unos y otros, ¿verdad? Con los semejantes. Bueno, pues el siervo notó los modales suaves y la conducta cortés de Rebeca. Todas las evidencias indicaban que ella era la mujer que Yahweh había elegido para llegar a ser la esposa de Isaac, que era su amo, ¿verdad? El amo de este muchacho, del siervo. Y cuando fue invitado al hogar, el siervo relató a su padre, el padre de Rebeca, y a su hermano, cómo Yahweh le había dado evidencias específicas de que Rebeca debía llegar a ser la esposa de Isaac, el hijo de su amo. ¿Ok? Abraham, obviamente, se refiere en este caso. Ay, interesante. La elección de un cónyuge. Esto también tiene lecciones para los jóvenes y casaderos y muchachas casaderas, ¿verdad? Ok, ¿qué preocupación tenía Rebeca por Jacob o para Jacob? De igual manera, ¿cuál debe ser la preocupación de las madres por sus hijos y por sus hijas? Vamos a ver qué nos enseña la escritura. Génesis 27, 46 y Génesis 28, 1, vamos a leerlos de corrido. Y dijo Rebeca a Isaac, tengo fastidio de mi vida. Ya esto es después de un tiempo, ¿verdad? Dijo Rebeca a Isaac, tengo fastidio de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma esposa de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea que saltamos en la historia porque no estamos aquí para contar la historia de Rebeca, sino para sacar algunos detalles que nos ayuden digamos, a imitar su conducta buena, ¿verdad? Y pasó el tiempo, saltamos el casamiento de ellos y los hijos que tuvieron, etcétera, y pasa a este verso que acabamos de leer. Entonces esta muchacha, Rebeca, ya era esposa de Isaac, este, dijo que si Jacob, que era uno de sus hijos, toma esposa de las hijas de Het, porque Het era un pagano, era jefe de una tribu pagana, de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ay, eso no era para tanto, pero bueno, ella lo tomó así, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces Isaac, ahí sigue el texto, y entonces Isaac llamó, este es el verso, capítulo 28 y verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó, no tomes esposa de las hijas de Canaán. Hermanos, y en aquellos tiempos, el consejo de un padre era como, en términos de valía, de importancia, como el consejo del Todopoderoso. Hoy día la situación no es así, pero todavía hay la oportunidad, hermanos, entre los convertidos, entre los rescatados por el Mesías, entre los discípulos del Mesías y adoradores de Yahweh, el Rey del universo, hay la oportunidad todavía de tomar estos consejos y tomarlos en serio y enseñárselos a nuestros hijos. No tomes esposa de las hijas de Canaán. ¿Qué quiere decir las hijas de Canaán? Las hijas de Canaán eran idólatras, perversas. ¿Por qué? Porque la idolatría en aquellos tiempos, bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, solamente un detallito. ¿Cuál era la religión? Había varias, pero la religión principal de los cananeos era la adoración a Baal, Baal, como dicen en hebreo.
Y la adoración a Baal, ¿en qué consistía? La adoración a Baal era una cuestión religiosa. O sea, no estamos hablando de perversión, pero como de prostitución por allá en los antros de prostituciones. No, no, no. La religión de Baal consistía en relaciones sexuales ahí en el templo de Baal, entre otras cosas, como un culto a Baal. Mire qué cosa. Y eran relaciones o sea, de prostitución. Los hombres iban a esos templos de Baal, pagaban a las rameras de templos se llamaban, este, que se consideraban santas. De hecho, en hebreo se les llama con una palabra parecida a Kadosh, que significa santas. Esas mujeres eran santas porque se consagraban a Baal y su religión consistía en tener relaciones con todo el que viniera y le pagara y tuviera esa relación en el templo. Eso era el culto a Baal. Bueno, en parte, ¿verdad? No era todo, pero eso era parte del culto a Baal. Ahí me relato todas esas cosas para que vean por qué este hombre le dice ¿verdad? A sus hijos, no tomes eso, no tomes esposa para las hijas de Canaán, le dice a su hijo, ¿ok? A Jacob. Estamos hablando de Isaac, le dio un consejo a Jacob. Ese consejo, hermano, se puede aplicar hoy en día, porque es un consejo sabio para los padres modernos. Hoy día la sociedad nuestra es muy diferente a aquella, pero hay una cosa que es igual en toda la sociedad, de la corrupción, la perversión, el pecado, la prostitución incluso. Pero no hay que ir a tanto, ¿verdad? Porque hay gente buena también. Pero entonces el buen consejo es que un creyente no se debe casar con una persona. Eso aplica a los dos sexos, pero vamos a decir, el varón creyente no se debe casar con una mujer que esté practicando el paganismo, bueno, hoy día, ¿y cómo se practica el paganismo hoy día? Bueno, ustedes saben más que yo de eso. Religiones paganas hoy día, oh sí, las hay todavía. Y viceversa, una muchacha creyente no se debe casar con un hombre que no sea por lo menos temeroso del Creador, ¿eh? Que sea un hombre pagano, quizá corrupto incluso, quizá, quién sabe, hoy día se habla de esto como cuando se dice de un borrachón, por ejemplo, para poner un ejemplo, de un adicto a drogas, para poner ejemplos extremos, ¿verdad? Pero no hay, aún sin ir a esos extremos, en términos de describir las personas corruptas, pues a veces incluso con una persona buena, no conviene que un creyente se case. Mire, no hay que añadir mucho. Vea los matrimonios que han ocurrido, incluso en iglesias cristianas y también entre nosotros, cuando se juntan creyentes con incrédulos en matrimonio. No estoy hablando ahora de una relación de amistad, hablando de matrimonio, ¿ok? Algunos funcionan bien, la mayoría no funcionan. Bueno, no me atrevo a decir la mayoría. Muchos no funcionan bien, ¿ok? Y así que el consejo es bueno, hermano. En Deuteronomio 7, 3 y 4 dice, no emparentarás con ellos, hablando de los paganos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de ti, de en pos de mí, perdón, y servirán a otras deidades. Ahí está. Estas palabras te van a sacar de la fe, probablemente, y a menudo sucede así. Y el enojo de Yahweh se encenderá contra ustedes y los destruirá pronto. Entonces la cosa es más seria de lo que parece, ¿verdad? En estos días de peligro y corrupción, los jóvenes están expuestos a muchas pruebas y tentaciones. Por eso los jóvenes necesitan un guía. Los ideales para ser guías de los jóvenes son sus padres. Pero si sus padres no se ocupan de guiarlos por el buen camino, pues ellos toman el camino que les parezca y a menudo fracasan. A menudo fracasan por eso. Porque están cegados por el asunto del noviazgo y el matrimonio. Y su principal producto, esta es una generalización, ¿verdad? No siempre es así.
y su principal preocupación es hacer su propia voluntad. En este periodo necesitan un consejero y guía infalible. Lo hallarán en la palabra del Todopoderoso, Yahweh. ¿Qué mejor guía que ese? La palabra de Yahweh. Pero si los padres no se ocupan de enseñarles, ¿verdad? La palabra del Todopoderoso, que en lo que llaman ahora la Biblia, entonces no la van a aprender, probablemente. Así que la responsabilidad cae en los padres. Y ahora que estoy quizá hablándole a jóvenes que todavía no son padres, pues lo mismo aplica cuando ustedes se casen y tengan hijos. Es la responsabilidad de ustedes enseñarle a sus hijos la moral, la ética y las buenas costumbres, ¿verdad? En general, según se muestran en las Sagradas Escrituras que llaman la Biblia. Punto 7 y último. ¿Qué maldición trajo Rebeca sobre sí misma al conspirar contra Jacob? Perdón, al conspirar con Jacob contra Isaac. O sea, con su esposo, que combinaron, conspiraron, perdón. O sea, la maldición que trajo Rebeca sobre sí al conspirar con Jacob contra Isaac. Por lo tanto, ¿qué debemos cuidar de hacer para una elección divina segura? Vamos a ver qué nos dice la escritura. Génesis 27, 12 y 13 dice, si mi padre me palpa, o sea, vamos a resumir, obviamente, porque la historia es larga. Ellos se fueron, ella se robó los ídolos de su suegro, unos idolitos, unas cosas paganas, ¿verdad? Y se las robó porque eran cosas valiosas. Generalmente hacían sus ídolos de oro y de plata. Ella se robó eso porque ella entendía que el hombre les debía eso. Pero en vez de pedírselo, se robó los ídolos y dice, si mi padre me palpa, está hablando de su papá, ella les robó los ídolos a su papá. Y él estaba buscando, y él los persiguió y los encontró y estaba buscando por todas las carpas. Y dice ella, le dice, si mi padre me palpa, me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición en vez de bendición. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solo obedece mi voz y ve y tráemelos. Aunque en este caso me equivoqué, perdón, no se trata exactamente de lo que yo decía, aunque eso fue parte de lo que hizo Rebeca, esta muchacha en otros tiempos. Ahora estamos en otro tiempo. En Mateo 12, 36 y 37. Dice, les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, rectificando yo de mi error, en este caso se está hablando, que yo lo confundí con el caso de Rebeca, de Jacob, que dijo estas palabras. Vamos a ubicarnos ahora bien. Si mi padre me palpa, porque ella, su madre, le sugirió un truco ahí para que el padre le diera la bendición a él cuando le correspondía a su hermano, ¿verdad? Entonces, ahí que dice, si mi padre me palpa, me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición en vez de bendición. Y su madre, ese fue un error de su madre, Rebeca, le dio un mal consejo. Bueno, que hiciera eso, ¿verdad? Y los que han leído la Biblia saben con todos detalles de lo que estamos hablando. No tenemos que ampliar más. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Wow. Solo obedece mi voz y ve y tráemelos. Porque ella había planeado un truco, ¿verdad? Respecto a una comida que a su esposo le gustaba mucho. Y le dijo, pues tú tráeme unos animalitos y yo le voy a hacer un guiso y él te va a bendecir. Y por ahí ustedes saben bien cómo fue el truco. Y eso fue una decisión, un consejo malo para empezar y una decisión muy mala que él siguió, su hijo, ¿verdad? Este, pero bueno, dice su maldición, ¿ok? Sea sobre mí tu maldición. Eso quiere decir, si él te maldice, que me caiga a mí la maldición que él te diga.
Esto fue lo que ella le aconsejó a su hijo. Mal consejo, pero bueno, ustedes saben que a pesar de todo, de hecho, por eso ella sufrió grandemente. Es más, por eso ella perdió a su hijo. Lo vamos a ver después. Mateo 12, 36 y 37 dice, les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, como habló ella en ese caso, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ese es un principio que se aplica a muchas cosas. En este caso, en el caso de Rebeca, pues ya ustedes saben a qué se aplica. Rebeca se arrepintió amargamente por el mal consejo que le dio a Jacob, su hijo, porque a causa de eso tuvo que separarse de su hijo para siempre. Nunca más lo vio. Este se vio obligado a huir para salvar su vida de la ira de Esaú, su hermano, a quien le estaban robando la primogenitura. Y ella nunca más volvió a verlo. Qué tristeza y qué desgracia para ese hogar, para esa mujer, pero ella misma se lo buscó. O sea, que de ese error también debemos aprender a no hacer cosas así, ¿verdad? No, no mentir y no hacer trampas y no engañar a nadie. Ella cometió ese error y lo pagó perdiendo a su hijo. Pero hay algo más. Pero por ahora perdió a su hijo porque ella murió. Bueno, no vamos a adelantarnos ni a emplear mucho. Me gusta ser breves en mis temas y ustedes pueden leer todo eso y mucho más en la Biblia. Ella murió en cierta situación que nunca más volvió a ver a su hijo. ¿Ok? Y eso nos lleva a considerar de Rebeca dos cosas. A imitar sus buenos modales, su belleza moral, su belleza ética, ¿verdad? Su gentileza, sus buenos modales, su buena disposición a hacer lo mejor por sus hijos, aunque cometió un grave error. Entonces, también esta lección nos lleva a aprender a no imitar a Rebeca en ese detalle de ese error que cometió, que engañó o trató de engañar a su esposo respecto a Jacob y Esaú, que eran los dos hermanos gemelos, y hizo pasar a uno por el otro, para que el padre le echara la bendición al menor, cuando la bendición le tocaba al mayor. Y por ese truquito, ese engaño, pues el padre le echó la bendición al menor, que era Jacob. Este, eso entonces no, eso es lo que no debemos imitar. Así que Rebeca fue una mujer muy importante en la historia de Israel. Fue una bendición para Israel porque trajo al mundo a Jacob, etcétera, y todo lo demás que viene después, pero también cometió un error, ¿verdad? Pero fíjense que eso nos da esperanza, hermanos. Se nos da esperanza. O sea, en el sentido de que, aunque no debemos cometer errores graves como ese, pero si los cometemos, todavía tenemos bendición, todavía podemos ser perdonados, pero si nos arrepentimos y tratamos de enmendar nuestros errores, entonces tenemos esperanza. Porque Rebeca llegó a ser la madre de Israel. Bueno, una de las madres de Israel, ¿verdad? Hubo varias. Y pues esa me parece que es una buena lección para nosotros hoy día. Bueno, pues queridos hermanos, con esto termino y me despido de ustedes hasta la próxima. Entonces, que Todopoderoso los bendiga. Hasta la próxima. Shalom.